De vuelta a nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria, contamos con la presencia del doctor Pablo Micheletti. Él es abogado, es profesor de litigación oral en la Facultad de Derecho de Rafaela. Es un honor para nosotros tenerlo acá, doctor, porque ha recorrido una gran distancia para venirse a Rosario para poder estar en este programa. Gracias, doctora. El gusto es mío, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y acá estamos justamente al tanto para ver cómo podemos aportar un poquito a lo cotidiano del derecho de hoy en día. Más que nada por la instrumentación actual de la oralidad, ¿cierto? Exactamente. Yo creo que ahora, hoy en día, en la vida del abogado actual, cambiando un poco lo que fueron los sistemas procesales, con la implementación del sistema procesal adversarial, acusatorio, oral, en el sistema penal, se ve mucho la necesidad de tener que salir a buscar distintas herramientas en la oratoria, en la litigación. Y dentro de esas herramientas es donde podemos ver las grandes facultades que aporta la utilización del lenguaje corporal, de todo lo que es la comunicación no verbal. Incluso no solamente en el ámbito o en el fuero del derecho penal, sino también en otras ramas, en otros fueros como familia, los distintos civiles, incluso administrativo, laboral, en los cuales hay audiencias orales y que la tendencia da a que el sistema procesal va a ser netamente oral en el futuro. Claro, ya lo tenemos en la parte penal, como usted bien dijo, doctor, y se está implementando en el área civil. Tal cual, con la nueva implementación de la justicia efectiva, de la justicia oral efectiva, con esta prueba piloto que ya estamos viendo y que va a continuar y seguramente va a seguir y va a ser el sistema procesal próximo ya latente. Y el tema de la mediación también, la mediación prejudicial obligatoria, que es oral, es no escrita, es confidencial. Exactamente. En la mediación es muy importante porque justamente los factores que se dan en la misma, en este intercambio comunicacional que hay entre dos partes que están en un conflicto y la necesidad de que el abogado mediador salga a poner un poco los paños fríos en esa situación y genere sobre todo la empatía que tiene que generar en las partes, para que se pueda llegar a un acuerdo que sea realmente el adecuado en la situación en la que se está viviendo. Porque lo escrito ya es como que quedó como letra muerta. Quedó como letra muerta, es decir, se sigue utilizando la parte escrita y es necesario tener un control, pero que sea eso, que sea justamente un control, que luego la comunicación sea netamente oral, verbal, no verbal, porque así es como realmente podemos ver la verdadera comunicación y podemos realmente ver y sentir lo que está sintiendo la otra persona y estar de acuerdo o no. Inclusive hay técnicas de filmación, de grabación, o sea que no es que porque sea oral se lo lleva el viento, queda escrito en el agua, ¿no? Como dicen los detractores del sistema. Claro, queda todo grabado, filmado, se puede volver a analizar. De hecho, en las audiencias luego de cámara, también en las apelaciones, está el material fílmico e incluso son sistemas públicos, por lo cual asiste el periodismo, asisten distintas personas, ciudadanos que quieren asistir a las audiencias, por lo cual hay un control público sobre las audiencias que es un poco también el eje central de lo que es el sistema adversarial, oral. Como si estuviéramos en la serie Lightman, ¿no? Con Lightman mirándonos en las pantallas. Exactamente. Sería como un panóptico la audiencia, la sala de audiencias, y Lightman mirándonos desde afuera, analizando cada gesto, cada movimiento. Esos microgestos. Las microexpresiones, exactamente, faciales o distintas, lo que yo le decía, las tentativas desistidas de los gestos, cuando uno lo hace de forma de impulso, pero se da cuenta con el cerebro, ¿no? Con este cerebro que tenemos triúnico, dividido en 3 etapas, y cuando llega la reacción al sistema mamífero, por así decir, el sistema medio, hacemos un determinado gesto, pero la información pasa ya al neocórtex, a la última capa del cerebro, la más grande, donde razonamos. Y ahí razonamos y decimos, no, realmente lo que estoy haciendo no me conviene, entonces paralizo el gesto. Pero uno que es observador, en el momento, si lo tiene estudiado, si lo sabe utilizar, se da cuenta
que la persona hizo esa tentativa, digamos, hizo esa microexpresión. Inclusive hay partes que no podemos controlar tanto como otras, los pies, por ejemplo. Los pies, por ejemplo, yo siempre digo que los pies no mienten. Uno cuando es mentiroso, ¿qué dice? Voy a controlar los gestos del rostro, voy a controlar lo que hago con las manos, incluso con el torso tal vez, pero siempre se termina olvidando de los pies, porque dice, nadie me va a ver los pies. Por eso es ideal que siempre observemos los pies de la persona para darnos cuenta si está mintiendo o no, hacia dónde tiene la atención puesta. Y eso ha sido tema de estudio para los políticos también, ¿no? Exactamente. La manera de posicionarse. Hoy en día todos los políticos están utilizando estas herramientas y se están dando cuenta de la necesidad que hay. Incluso ya vienen de las corrientes de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, siempre vamos tomando de otros países y lo tratamos de perfeccionar o no. Sí, los políticos hoy en día se nota y se notan las campañas, incluso ahora en las últimas elecciones provinciales que vivimos. Yo me tomé el atrevimiento de ir analizando, por una cuestión ya natural que uno hace, de ir analizando los distintos spots publicitarios, las distintas imágenes, las fotografías, la importancia que tiene para el político la posición de las manos, el rostro, en la fotografía que se toma, tanto para hacer la publicidad como luego en las campañas televisivas. Paul Ekman habla mucho de un pionero, que es Darwin, Charles Darwin, que nosotros lo conocemos por la evolución de las especies, pero él tiene una obra que habla de los gestos, de la expresión de las emociones, creo que le llama. Exactamente. Él lo que hacía, primero, Paul Ekman, que es realmente uno de los grandes pioneros, después de Darwin, que lo trajo más a la actualidad. Paul Ekman, este psicólogo estadounidense, lo que hacía, él lo cuenta, dice, cuando leyó a Darwin, él en realidad lo que quería hacer es, al no creerle, quería demostrar la postura contraria a Darwin y decir que no puede ser que haya emociones que sean universales. Claro, que son culturales, que son sociales. Exactamente, eso es lo que él pretendía. Pero en realidad, estudiándolo, y se dio cuenta en una tribu que él analizó en Nueva Guinea, en Papúa Nueva Guinea, él se dio cuenta que en realidad sí, tenía razón Darwin y que existen seis emociones básicas que le llamó. Después consideró que hay otras y terminó limitándolas en las 7 grandes emociones que tiene la persona a nivel universal. Darwin en el libro, una cosa que a mí me quedó bien gráfica, como él estuvo en Tierra del Fuego, en el sur, él tuvo interacción con los indios, creo que eran los zonas, y ellos comían en esa carne envasada, en latitas, ¿no? Y el gesto, él dice el gesto de asco, ¿no? Que el indígena muestra al probar esa carne envasada, que para él era una asquerosidad. Era extraño, claro, era algo distinto. Y dice Darwin que fue el mismo asco que él sintió, y lo dice así, cuando vio el negro dedo tocar el picadillo, es esa carne. Para comerlo, exactamente. Por eso habla de estas emociones que son netamente universales y compartidas y no culturales como se pensaba. Y culturas completamente distintas. Tal cual. ¿Usted ha escrito un libro, doctor, con sus experiencias? ¿Puede ser? Publiqué recientemente un libro, ahora en febrero, en la editorial Librería Cívica de Santa Fe, justamente de litigación oral desde el lenguaje corporal, donde lo que hago es tratar de bajar estos estudios y la ciencia que estudia el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, aplicado a las audiencias orales. Principalmente yo me baso en el sistema penal, que es donde ejerzo, pero está todo desarrollado de forma tal que puede aprovecharlo cualquier abogado litigante o cualquier abogado que sea fiscal, que tenga un cargo de juez, camarista, o incluso lo puede utilizar cualquier persona que tenga interés en la materia, porque lo que se desarrolla a lo largo del libro no está exclusivamente dado para la audiencia. Sí, los ejemplos y se centra en la audiencia, pero la información que se vuelca ahí es realmente para la sociedad. ¿Se puede adquirir en cualquier librería, doctor? Lo está comercializando la librería jurídica. Claro, la editorial Librería Cívica de Santa Fe, pero acá en Rosario lo está vendiendo la editorial Juris. La editorial Juris, que es una librería jurídica,
luego en Buenos Aires Cátedra Jurídica lo está comercializando, y ya en Rafaela también Editorial El Saber, y en Chile se está comercializando por librotecnia.cl. O sea que... Ya salió la frontera, se fue a Chile, y estamos comercializando. Y eso que no, creo que no integra el Mercosur, Chile, ¿no? Estamos ahí, está ahí, pero el libro llegó. Pero el libro llegó. Cruzó la frontera del Mercosur, digamos, no fue un obstáculo. Estamos en todo Sudamérica. En ese libro, doctor, ¿usted cuenta alguna experiencia o habla teóricamente de la detección de las mentiras, de los fallidos? No sé si tiene algo que ver con Freud también. Sí, Freud tiene mucho que ver desde lo psicológico también, por supuesto, se hacen unos análisis. En el libro lo que hago es justamente también lo que vuelco en la materia que doy en la Facultad de Derecho, que es teórico-práctico. Y el libro lo hago también teórico-práctico. Entonces, aplico bajo la ciencia, ¿no? La ciencia de las corrientes que vienen de Estados Unidos, de España, las bajo al nivel de las audiencias, y muestro también cómo en mis análisis, en las distintas audiencias, en mi experiencia, pude ir observando esto y sacando mis propias conclusiones que fueron conforme a lo que se esperaba en relación a la ciencia de esto que estaba explicando. ¿Sería interesante, doctor, plantear a lo mejor un curso de posgrado o una maestría con esto que es tan nuevo y tan necesario en la litigación actual? Exactamente. ¿Como proyecto? Sería ideal. De hecho, tengo propuesto ya para la Facultad de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en este segundo semestre, en la sede de Rafaela, claro, exactamente, dar un curso de litigación y que se especifique más en esto. Y recién estoy justamente, que vine acá a Rosario también por el Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Procesal Penal. Ajá. Y en estas charlas, en estos paneles que estuvimos tanto desarrollando ayer en la UCA y hoy en la UNR, hasta recién, y que continúa, estamos justamente viendo la importancia que tiene en el docente, ya en el docente, la comunicación no verbal y el lenguaje corporal, y particularmente en los abogados, en la litigación oral, cómo está esto, la necesidad que están sintiendo los litigantes de conocer sobre reglas básicas de oratoria y el lenguaje corporal. Es realmente interesante, no solamente en el ámbito del abogado, en el ámbito, como usted dijo, de la educación en general. Exactamente, es necesario porque el docente siempre, el maestro, dependiendo del grado en el cual se encuentre en las capacitaciones, es necesario que genere empatía con el alumno, con el estudiante, y eso se genera a través del lenguaje corporal. Yo le voy a agradecer, doctor, cuando usted dé algún curso, ya sea abierto para todo público o a nivel universitario o como una maestría, si nos lo puede informar, así nosotros lo pasamos por supuesto, en el programa, y damos las vías de contacto y las maneras de inscribirse. Por supuesto, lo importante es que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque justamente si logramos que todos entendamos un poco a comunicarnos mejor, la vivencia, la vida en sociedad va a ser mejor. Sí, realmente es muy importante, es muy valioso, porque la comunicación es todo. Es el 93% de lo que comunicamos es no verbal. Es como el agua, somos un 90 y pico somos un 93% de agua, y en este caso de no verbal, de comunicación no verbal. Por eso es fundamental. Y doctor, ¿cuáles serían las 7 emociones que usted dice que son universales? Y en ese caso tenemos, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, el odio, el asco, el desdén, la sorpresa. El desdén sería la última y la séptima que se metió, que tiene un gesto muy particular, que acá en la radio tal vez no se alcance a percibir, si sale en vivo filmado, pero es el gesto de cuando se levanta una comisura de los labios, ese gesto de arrogancia, de incredibilidad, ¿no? Ese gesto del desdén está muy marcado con la microexpresión facial de la comisura de los labios de un solo lado. Como la alegría, yo leí que está relacionada con las patas de gallo, ¿no? Las patas de gallo en los ojos, exactamente. Uno cuando sonríe, por lo general piensa en la boca. Claro. En modificar la boca, entonces uno puede hacer una sonrisa, pero en realidad cuando uno sonríe por sentir la emoción, una emoción positiva que le genera la sonrisa, la alegría, mueve también los músculos que están alrededor de los ojos y se generan las famosas patas de gallo, lo que se dice. Exactamente. Claro, que refleja una sonrisa sincera. Una sonrisa sincera. Bueno, y el odio,
como último tema, ya que hablamos de la alegría. Y el odio generaría todo lo contrario. endurecimiento. Uno se pone duro, tenso. Justamente la expresión vendría a ser la opuesta. Se bajan las comisuras de los labios, se fija la mirada, se centra la mirada y hasta se puede determinar con las pupilas de los ojos. Cuando las pupilas se contraen es porque estamos ante algo que es negativo para nosotros. Entonces se fijan en un determinado punto. En el caso de las sonrisas, por lo general, las pupilas se dilatan, se abren para poder observar más algo que nos atrae, que nos gusta, que nos genera algo positivo Claro. adentro. Y terminando con los pies, ¿no? Partimos de la cabeza, vamos a los pies. Y lo que yo recuerdo en mis épocas de estudiante, cuando se rendía oral, la mayoría de como que temblequeaba los pies, ¿no? Como si fuera un tic, ¿no? Descargamos en los pies. Los pies justamente nos indican hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos el interés puesto. Y que tengamos un pie apuntando, por ejemplo, hacia la salida, significa que por dentro estamos realmente ya preparados para escaparnos, para irnos, que queremos irnos, retirarnos. Y cuando el pie empieza a temblar es porque estamos ansiosos o apurados. Entonces, siempre hay que tener en cuenta igualmente que los gestos deben analizarse de forma agrupada. No podemos basarnos porque la persona únicamente sonrió en que está feliz. Tal vez hay otros gestos y analizándolo de forma agrupada, la sonrisa fue únicamente una máscara que utilizó para en realidad tapar la verdadera emoción que estaba sintiendo. Porque también tenemos los actores que se especializan en demostrar algo que les exige el papel, pero que no es lo que ellos sienten. Y no es lo que sienten, ellos estudian y están muy capacitados en eso, pero incluso ellos no pueden controlar la parte natural del organismo, la parte real, la reacción natural del cuerpo. Es muy difícil controlarla. Tanto actores como agentes encubiertos, son personas que están capacitadas y preparadas con muchos estudios encima, mucha preparación, mucha práctica y también en cuestiones fisiológicas que tienen que tener en cuenta, pero que no son fáciles de controlar. Yo le agradezco infinitamente la atención que ha tenido, doctor, en venir a la radio. Sé que tiene que volver porque está utilizando su horario de almuerzo. Exactamente, con mucho hambre, pero no importa. Realmente les agradezco a ustedes la invitación y por supuesto que valía el sacrificio de no comer o comer un poco más tarde para estar acá compartiendo este momento con ustedes, así que les agradezco realmente de corazón y espero que esto llegue a mucha gente y les despierte esa necesidad, esa sensación en realidad, porque la necesidad yo creo que la tenemos todos, pero esa sensación de darse cuenta de la utilidad que tiene realmente saber utilizar y saber interpretar, tanto para analizar a la otra persona, el mensaje que nos está dando, como también para nosotros poder adecuar nuestra forma de explicar nuestro mensaje para que la otra persona le llegue mejor y se sienta cómodos con nosotros mismos, que eso es importante. Claro, porque es una manera de vida, doctor. Vivimos comunicándonos o no comunicándonos. Somos seres sociales. Incluso lo que dice el doctor López Rossetti, somos seres emocionales que razonan, personas justamente emocionales que razonamos. Y necesitamos desarrollarnos en sociedad para poder vivir. Claro, y hasta el silencio dicen que es comunicación. El silencio comunica y en muchas formas, de forma positiva y a veces negativa. Hay que saber utilizarlo. Este espacio a disposición, doctor, para Muchísimas lo que gracias. usted necesite, o cursos que dé, o publicaciones. Muchas gracias, doctora. Por suerte, por supuesto que estoy a disposición también para cuando quieran llamarme, no hay ningún problema. Pasamos a un tema musical y continuamos con el programa.